Hola, buenas tardes. Mi nombre es Loreta Echeverría Espinosa y soy interna de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Hoy voy a hablar sobre causas del estridor laríngeo como croup, epiglotitis y laringomalacia. En cuanto al cronograma, lo que vamos a ver durante el seminario, vamos a hacer una pequeña introducción, luego vamos a hablar sobre la anatomía de la laringe, una clasificación sobre las patologías que vamos a ver, luego vamos a hablar ya de las patologías en sí, como laringomalacia, croup, epiglotitis, una conclusión y luego ya enseñarles la bibliografía. Entonces, bueno, para comenzar, esta es como una frasecita que encontré, que es que el fracaso respiratorio es la principal causa de parada cardiorrespiratoria en niños. Y la obstrucción aguda de la vía aérea es con frecuencia la causa del mismo. Entonces, poder entender los tipos de... Ay, perdón, se me fue la grabación. Voy a volverla a poner. Tranquila, Sofía, si quieres volvemos a empezar. Bien. Es que estaba intentando hacer pequeños los participantes y este, Vamos a empezar, la- si te puedes, Sí, Sofía. mejor empezar de cero, sí, o sea, Sí, sí, dale, igual contar ok, tres y empezar. tranquila, tranquila, ok, todo va a salir bien. vamos a ver. Uy, ahí estoy compartiendo. Listo, ahí se ve, ¿verdad? Sí, Sí, ok, sí, perfecto. anatomía, vía aérea superior, etcétera. Ok, Listo, empieza. entonces voy a empezar. Bueno, otra vez, buenas tardes. Mi nombre es Loreta Echeverría Espinosa y hoy voy a hablar sobre causas de estridor laríngeo como croup, epiglotitis y laringomalacia. Entonces, bueno, primero vamos a comenzar con lo que vamos a ver en el seminario. Primero una pequeña introducción, luego vamos a hablar sobre anatomía, una clasificación de las patologías que vamos a ver, luego las patologías en sí, como laringomalacia, croup, epiglotitis y por último una conclusión y luego ya les muestro la bibliografía que utilicé. Bueno, en cuanto a la introducción, esta frase la encontré y me pareció muy importante, ya que dice que el fracaso respiratorio es la principal causa de parada cardiorrespiratoria en niños y la obstrucción aguda de la vía aérea es con frecuencia la causa del mismo. Entonces, bueno, dentro de estridor vamos a ver que cuando escuchamos la palabra estridor es que hay una obstrucción de la vía aérea, ¿verdad? Entonces, por esto es tan importante saber las diferentes patologías que pueden causar esta obstrucción, saber diferenciarlas, diagnosticarlas y tratarlas, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es el estridor? El estridor es un sonido anormal, es monofónico, es agudo y es de un tono alto. Está generado por un flujo turbulento de aire, ¿verdad? A través de la vía aérea estrecha o que está obstruida. Y esto lo que nos va a provocar es una vibración o una oscilación de sus paredes que su presencia lo que va a indicar es que hay una obstrucción significativa de la vía aérea superior, ya sea a un nivel supraglótico, glótico, subglótico o traqueal. Más adelante les voy a hablar sobre la anatomía en sí. Solo saber que el término estridor viene del latín, que significa estridere, y es producir un ruido áspero o chillón. Pensemos como por ejemplo el crujir de una puerta, ¿verdad? Y bueno, el estridor en sí no es un diagnóstico, pero sí es un síntoma clínico. Entonces requiere una evaluación urgente para poder identificar cuál es la causa subyacente y poder tratarla. Entonces, bueno, vamos a empezar con la anatomía de la vía aérea superior, que es en la que nos vamos a basar. Sabemos que la vía aérea se divide en superior e inferior. En este caso, la vía aérea superior va a estar constituida, ¿verdad?, por un conjunto de estructuras que contienen la pirámide nasal. Entonces, estas estructuras van a comprender la nasofaringe, la orofaringe, la laringofaringe, la laringe y por ahí de 1, 2, 4 centímetros de la tráquea, como podemos ver en las imágenes. La laringe va a tener diferentes funciones y nos vamos a basar más que todo en la laringe, ¿verdad? De la vía aérea superior. Y las funciones es que previene la aspiración, como por ejemplo de alimentos, ¿verdad? Que no se vayan hacia los bronquios. Cuando estamos comiendo, produce el sonido de fonación también a través de las cuerdas vocales, controla la ventilación
cuando no estamos comiendo, ¿verdad? Que podemos ventilar pulmones. También se encuentra el reflejo de la tos en la laringe, por eso cuando hay un daño en la laringe vamos a tener tos, como por ejemplo en las infecciones de la vía aérea superior, y también controla el cierre de esfuerzo en la maniobra de Valsalva. Dentro de la laringe vamos a tener las tres regiones que dije anteriormente y que pueden ver en la imagen. Está la parte verde, la parte rojita y la parte azul, ¿verdad? La verde sería la supraglotis. La supraglotis va desde la superficie inferior de la epiglotis hasta las cuerdas vocales falsas o los pliegues vestibulares. Y esta área también incluye la nasofaringe, la epiglotis, la laringe y cuerdas vocales falsas. Las paredes que van a sostener esta región están hechas de un tejido blando y músculo, y estas regiones carecen de un soporte cartilaginoso, por lo que el colapso de estas estructuras y la obstrucción de las vías respiratorias puede ocurrir fácilmente y además también puede progresar rápidamente en esta área, por eso es importante como saber. Luego tenemos la glotis, que es la que nos va a dividir el área subglótica del área supraglótica, ¿verdad? La glotis va a tener las cuerdas vocales verdaderas. Y luego el área subglótica que va desde el borde inferior de la glotis hasta el borde inferior del cartílago cricoide. La parte subglótica va a estar rodeada por el cartílago cricoides, que es como la parte más estrecha de de la tráquea. Y bueno, hay que pensar que en los adultos el diámetro es bastante, de 20 milímetros. Sin embargo, en bebés o niños puede ir de 5 a 7 milímetros. Entonces, cuando hay algún estrechamiento por cualquier razón, ¿verdad? Por ejemplo, que haya un estrechamiento de 2 milímetros en un bebé o en un niño, eso quiere decir que ya el área va a disminuir en un 50%. Entonces, es es bastante, ¿verdad? Y además, en este nivel, ¿verdad? El tejido submucoso es más laxo y contiene muchas glándulas mucosas. Entonces, cualquier estímulo que exista irritativo que pueda producir edema o inflamación puede provocar, ¿verdad? Una importante disminución de la luz en muy poco tiempo. Luego, en cuanto a la clasificación de las patologías que vamos a hablar, más que todo vamos a tenerlas como por cómo se genera el estrechamiento, ¿verdad? Entonces, si es aguda o crónica, en aguda podríamos pensar en un croup viral, que vamos a presentarlo más adelante, en crónica en algo ya sea congénito, por ejemplo, una laringomalacia. Luego también basado en la localización anatómica, entonces fue lo que dije de supraglótico, glótico, subglótico, ¿verdad? Y la etiología, que sea infecciosa o no infecciosa. Una parte que me faltó resaltar y que es importante es cuando hablamos de estridor, ¿verdad? Que es este sonido vibratorio que dije anteriormente. Generalmente el estridor es en las vías aéreas superiores nada más. Y cuando hablamos de estridor es en la inspiración. En la vía aérea inferior, generalmente los sonidos se dan en la expiración. Hay algunos casos que no, pero la mayoría son en la expiración. Y cuando ya hablamos como de una obstrucción completa, como por ejemplo un cuerpo extraño, ¿verdad? Podemos tener tanto en inspiración como en expiración. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la primera patología, que es la laringomalacia. La laringomalacia es un colapso de estructuras supraglóticas durante la inspiración. Entonces, generalmente se debe a anomalías anatómicas y funcionales. Es importante saber qué es la causa más frecuente de estridor congénito, o sea, crónico, en la infancia. Y se debe más que todo a una disfunción dinámica. Entonces, esta disfunción lo que va a hacer es como condicionar, ¿verdad?, el colapso de las estructuras supraglóticas durante la inspiración. La vamos a clasificar en tres. Aquí podemos ver esta imagencita. Entonces, la tipo 1 es que los aritenoides se encuentran laxos. La tipo 2, los repliegues aritenoepiglóticos se encuentran laxos. Y la tipo 3 es que toda la epiglotis se encuentra laxa. Entonces, lo que hace es como un desplazamiento posterior. O sea, toda se encuentra laxa, ¿verdad? La etiología, como dije antes, es congénita y también tiene un carácter neuromuscular madurativo que ya voy a explicar en la fisiopatología. Entonces, bueno, como existe esta anomalía congénita, ¿verdad?, del cartílago laríngeo, lo que va a pasar
es que hay como una laxitud y un colapso de las estructuras supraglóticas durante la inspiración. Esto nos genera la obstrucción, ¿verdad? El origen de la laxitud en realidad no está tan claro, pero se cree, ¿verdad?, que es por una hipotonía neuromuscular que es secundaria a una mala regulación de la integración, más que todo sensoriomotora, de los reflejos aferentes, o sea, los reflejos sensoriales periféricos en el tronco cerebral y de la respuesta motora correspondiente, ¿verdad? Entonces, al final lo que va a generar es esta laxitud. En cuanto a las características clínicas, los síntomas generalmente van a comenzar dentro de los primeros 2 meses de vida. Como sabemos que es congénito, es algo temprano, ¿verdad? Que puede empezar inclusive desde el nacimiento y van a alcanzar el punto máximo entre los 6 y 8 meses. Sin embargo, puede durar hasta los 2 años. Como dije anteriormente, es un estridor inspiratorio que va a empeorar en diferentes posiciones, como por ejemplo en la posición supina empeora durante el llanto, ya que hay más aire, más presión, ¿verdad? Y más cierre, entonces va a generar aún más síntomas. También cuando hay infecciones del tracto respiratorio, por lo que dijimos de la mucosa, y cuando hay agitación o en la alimentación también. Y disminuye con extensión cervical, sería así, ¿verdad? Y con una postura prona. Y puede generar también, que esto es muy importante, dificultades en la alimentación. Entonces, el 60% de los niños que tienen la laringomalacia puede estar relacionado con reflujo gastroesofágico concomitante. Entonces es súper importante, ¿verdad? En la clínica preguntar por estos factores de la alimentación, también dificultades, por ejemplo, que regurgite o que haya emesis. Entonces, dentro de la historia clínica, bueno, ya lo diré en el diagnóstico, pero súper importante preguntar cómo es la alimentación del bebé. Entonces, del bebé después de que toma leche materna o chupón, si es lo que toma, ¿verdad? Fórmula, vomita. Cuando lo acuestan, cómo es, vomita, no, está calmado, llora, ¿verdad? Todos estos factores de la alimentación es súper importante preguntarlos porque nos va a llevar al diagnóstico. Y luego, en casos de curso severo de la enfermedad de laringomalacia, ¿verdad? Puede haber un retraso del crecimiento. Esto se acompaña, ¿verdad?, de la parte de la alimentación. Si hay tanta regurgitación o reflujo gastroesofágico o vómitos, ¿verdad? Va a haber poco alimento. También apnea obstructiva del sueño, ya que cuando se encuentran acostados se estrecha aún más y entonces tenemos episodios de apnea y cianosis. Bueno, como dije anteriormente, el diagnóstico, la presentación clínica, ¿verdad? Es lo que nos va a dar o nos va a llevar al diagnóstico. La presentación clínica, entonces tenemos que incluir siempre cuando estamos viendo a estos bebés con esta clínica la historia del paciente. Como es algo de inmadurez, entonces la edad gestacional es súper importante. Si es un prematuro, puede tener más riesgo, o si fue intubado previamente por algún procedimiento, ¿verdad? También podría tener más riesgo. Entonces es importante preguntar esta parte. Si se sabe de alguna anormalidad congénita o genética, ¿verdad?, que haya tenido aparte de esto, o si, por ejemplo, cuando se hicieron ultrasonidos en el embarazo se le encontró alguna anormalidad, todo esto es importante preguntar. Sobre los síntomas, como dije anteriormente, la parte de la alimentación súper importante, ya que generalmente se acompaña de reflujo y de retardo del crecimiento. Entonces, peso y talla en todas las citas es muy importante ir apuntándolo, ir haciendo las gráficas correspondientes, ¿verdad? Ir viendo si realmente hay em, eh, partes de severidad, ¿verdad?, en la enfermedad. Y ya el gold estándar, como para lograr el diagnóstico, es con una laringoscopía flexible. Entonces, siempre que tengamos o que creamos que este es el diagnóstico, tenemos que consultar con el otorrino, porque el diagnóstico lo hace otorrino con la laringoscopía flexible, donde podemos ver ya una visualización, ¿verdad?, directa del área. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta laringoscopía? Como está en esta imagen, hay un colapso de las estructuras supraglóticas durante la inspiración y una epiglotitis en forma de omega, así se le llama. Como pueden ver en la imagen, tiene forma de omega, entonces así lo decimos. Ok, a ver, aquí puse como el sonidillo, no sé si lo escuchan, pero es el sonido del estridor característico.
de un bebé, ¿verdad? Más que todo. Y bueno, ahora sobre signos de severidad, es importante conocer los signos de severidad porque dentro del tratamiento vamos a tener una parte médica o quirúrgica si es necesario. Entonces la quirúrgica la tenemos que ver con respecto a signos de severidad y otras cositas que ya voy a explicar en un cuadro. Entonces estos serían que haya pobre ganancia de peso, que haya disnea con episodio de retracción intercostal y sifoidea, episodios de distrés respiratorio, apnea obstructiva del sueño y episodios de asfixia durante la alimentación. Ya para el tratamiento, ¿verdad? Entonces es súper importante explicarle al papá y a la mamá o a los que estén acompañando a bebé, ¿verdad? Sobre la tranquilidad que deben tener y el seguimiento en casos más que todo leves. Esto sería el tratamiento médico en casos leves, ¿verdad? Ya en moderado, grave es diferente. Sin embargo, muchas veces hay que explicar esto porque el sonido del estridor en sí no es un sonido que sea agradable, ¿verdad? Ni un sonido como que tranquilice a un papá o una mamá. Entonces se asustan mucho, el bebé se asusta, llora y aumentan aún más los síntomas. Entonces es súper necesario como poder tranquilizar y decir qué se va a hacer con el bebé, cómo lo van a tratar y cómo va a ser el seguimiento, ¿verdad? Aproximadamente el 90% de los casos de los bebés con laringomalacia van a resolver a los 2 años de edad, entonces es un porcentaje muy grande y eso también es importante decirlo, ya si no resuelven, ahí sí tendríamos que optar por otro tipo de tratamiento, ¿verdad? Pero sí es un número grande. Entre otras cosas que se pueden dar son los antagonistas H2 o bomba inhibidor de la bomba de protones, ¿verdad? Para los que tienen reflujo gastroesofágico, que puede ayudar mucho. Luego, otra de las indicaciones es espesante de la leche para que no haya tanta regurgitación. También esos bebés, como tienen cerradas las supraglotis, ¿verdad? Y la glotis, entonces donde tenemos las cuerdas vocales inclusive, entonces es importante el terapia de habla, terapia de deglución, porque ya van a pasar luego a alimentos, ¿verdad? Que no sea solo leche materna y entonces es importante cómo se va a hacer este cambio y cómo el bebé va a lograr deglutirlo si hay un estrechamiento importante. Luego asegurarse de que haya un aumento de peso adecuado, entonces sí, hay que seguir como un control estrecho en esto y que durante la alimentación y luego de la alimentación haya una postura semisentada, o sea, que el bebé no se alimente acostado porque de eso nos va a generar aún más, ya sea emesis o reflujo, ¿verdad? O regurgitación. Ya luego, si pensamos en tratamiento quirúrgico, sí hay que pensar como en ciertas indicaciones. Entonces tenemos absolutas, que el bebé tenga cor pulmonar o hipertensión pulmonar, un pectus excavatum, hipoxia o hipercapnia, que aquí ya nos está hablando de aquí para abajo como de una emergencia, ¿verdad? Insuficiencia respiratoria em, y falla en la mejoría, o sea, falla en el progreso. Y ya luego relativas puede ser pérdida de peso con dificultad de la alimentación, aspiración o apnea obstructiva del sueño. Entonces, estas son como las indicaciones para ir pensando en una parte quirúrgica. Estos niños que los leves, moderados, que todavía no requieren algo quirúrgico, se pueden ver cada 2 a 3 meses. Sí es importante llevar como este seguimiento, ¿verdad? Con el otorrino, porque es el que puede observar directamente la parte supraglótica, ¿verdad? Aquí me faltó decir que la cirugía que se hace es la supraglotoplastia, que lo que hace es como reducir el exceso de tejido supraglótico y esa es la de elección para la laringomalacia tipo 1 y 2. Luego para la de tipo 3 es la epiglotopexia, que también es como parecida a la otra, pero ya requiere como más campo. Luego, en cuanto a la evolución y el pronóstico, sí es como, bueno, lo que dije anteriormente, que el 90% van a resolver y el estridor puede iniciar inclusive a los 10 días de recién nacido. Hay algunos que inician antes, sin embargo, sí es generalmente a los 10 días porque ante eso no tienen tanto flujo de aire, o sea, no es tanto el aire que meten en sus pulmones, ¿verdad? Entonces, como hay poquito, no hay sonido, pero ya a los 10 días su flujo de aire aumenta, entonces puede causar los síntomas.
y alcanza el pico a los 6, 8 meses y ya a los 2 años generalmente desaparece. Como dije aquí abajo, solo un 10% de los niños en realidad va a necesitar cirugía y luego de la cirugía entre el 70 y el 100% van a resolver inmediatamente. Entonces es una cirugía muy, muy efectiva. Aquí este es como un esquemita para entender qué se hace. Pero bueno, en realidad, si hay sospecha de laringomalacia, hacemos la laringoscopía flexible con el otorrino. Si no hay signos de severidad, confirmamos el diagnóstico y se hace vigilancia cada 2 a 3 meses. Si encontramos signos de severidad, entonces lo que hacemos es una endoscopía tipo rígida, confirmamos el diagnóstico, buscamos si hay otras lesiones, otros factores que empeoran todo y de manejo quirúrgico. ¿Ok? Ahora voy a continuar con el CRUP. El CRUP se conoce también como laringitis, laringotraqueitis o laringotraqueobronquitis, depende de las partes que vayan a afectar, ¿verdad? Es una enfermedad respiratoria autolimitada, es benigna y generalmente es de etiología viral, principalmente por el virus de parainfluenza tipo 1. El CRUP es la causa más frecuente de obstrucción aguda. La laringomalacia dijimos que era de obstrucción crónica, el CRUP de obstrucción aguda en niños de edades entre los 6 y los 3 años, con la máxima incidencia en los 2 años. Y además tiene una asociación estacional, como es viral, ¿verdad? Entonces en los países que tienen las estaciones serían otoño e invierno. Y en Costa Rica, como aquí lo tenemos, afecta frecuentemente en mayo y en octubre, generalmente. Bueno, la incidencia máxima, como dije, es a los 3 años. 5 a 6, dice que 5 a 6 casos por cada 100 niños. Afecta frecuentemente más a varones que a niñas. Y 5% de los niños que tienen CRUP van a experimentar más de un episodio de CRUP por año. Y bueno, como dije, lo de Costa Rica, ¿verdad? Que de mayo a octubre. En cuanto a la etiología, el patógeno más común es el virus de la parainfluenza en el 75% de los casos. Y hay otros patógenos como el virus incital respiratorio, el adenovirus, virus de la gripe, el SARS-CoV-2. También se ha relacionado con sarampión, sin embargo, ya es una enfermedad que no está tan vigente, ¿verdad? Y también hay croup bacteriano. En este caso nos vamos a centrar en el viral, que es el más frecuente. Hay como dos subtipos de CRUP en la presentación clínica y son el CRUP recurrente y espasmódico. El CRUP recurrente es cuando se da más de una vez. Dice que es en 2 episodios de síntomas grupales o otras literaturas dicen que más de 2 episodios por estación climática durante el año. Esta condición puede estar en realidad determinada por algún otro proceso subyacente de la vía aérea, como en la región, ¿verdad? Laringotraqueal. Y el CRUP espasmódico es caracterizado como por síntomas más abruptos. El CRUP recurrente, digamos, tiene como un proceso de pródromo donde hay una infección de vías respiratorias superiores y luego ya ocurre el CRUP. El espasmódico es como de un solo, como el mismo día. Son síntomas abruptos que tienen un predominio más que todo nocturno, son de corta duración y la persona no tiene ninguna anormalidad anatómica y hay como una recurrencia de episodios sin antecedentes, ¿verdad? De síntomas previos de la vía aérea superior y son niños generalmente sin fiebre los que tienen croup espasmódico. Se asocia el croup espasmódico más que todo a niños con alergias, por ejemplo, con rinitis, con atópica, entonces está más relacionado a alergias. En cuanto a la fisiopatología del croup viral, ¿verdad? Es como cualquier infección de las vías aéreas respiratorias superiores, que es de persona a persona, ¿verdad? Va a infectar inicialmente la mucosa nasal, luego la faringe, va a colonizar el epitelio de la laringe y la tráquea, y esto es lo que nos va a generar el CRUP, que nos va a generar eritema, edemas, exudados fibrinosos, y todo esto nos va a disminuir el diámetro de la vía aérea y nos genera la sintomatología. Entonces, bueno, esta hiperreactividad, digamos, que se puede generar en la vía aérea, también se puede ver algunos estímulos inespecíficos, como dije en el espasmódico, entonces puede también deberse a reflujo gastroesofágico, atopia, también al estrés y bueno, principalmente, como dije, las infecciones virales.
La zona más afectada va a ser el área subglótica. En la laringomalacia estábamos hablando de supraglótica, en el CRUP hablamos de subglótica. Y bueno, en cuanto a la presentación clínica, el niño va a tener como una fase prodrómica, ¿verdad? Con síntomas de rinorrea hialina, de coriza, de congestión nasal, y eso se presenta como 12 a 48 horas antes de los síntomas del CRUP. Puede o no tener fiebre, no es indispensable para su diagnóstico, y va a tener signos, puede tener, no necesariamente tiene signos de dificultad respiratoria. Lo que sí va a caracterizar el cuadro es la tos perruna, disfonía y estridor inspiratorio, que sería el estridor del CRUP. Aquí hay un video con el sonido, espero que se pueda escuchar. Que bueno, ese es como el sonido característico del CRUP. Puede haber, como dije, presencia o no de fiebre y otros signos como bradinea, como retracciones, murmullo vesicular fisiológico normal o disminuido, ¿verdad? Y ya como esos signos de dificultad respiratoria nos van a hablar de ya un cuadro más severo. El diagnóstico es clínico. Es importante decir que factores igual que en la laringomalacia, como la ansiedad, el llanto del niño o una posición horizontal, pueden agravar el cuadro. Entonces siempre es necesario como la tranquilidad, ¿verdad? Lograr tranquilizar al paciente y a los familiares. Y en casos como más leves, el estridor es audible, pero solo cuando el niño está agitado o está llorando. Ya cuando va agravándose, ¿verdad? La obstrucción de la vía aérea, el estridor se va a escuchar inclusive en reposo. Vamos a continuar. Entonces, bueno, dijimos que el diagnóstico es totalmente clínico, pero a través de la sintomatología del paciente vamos a hacer la clasificación del CRUP. Y con la clasificación vamos a encontrar el grado de severidad para poder tratarlo, porque dependiendo del grado de severidad va a ser el manejo. Entonces, tenemos leve, moderado, grave y muy grave. Esta se llama la escala de Wesley, que es la que se utiliza, y lo que va a haber más que todo es estridor, tiraje, si hay, o es leve, moderado e intenso, la entrada del aire, si está normal, disminuida o muy disminuida, si hay cianosis o o si el nivel de conciencia es normal o si el niño está totalmente desorientado, ¿verdad? Entonces, a partir de las respuestas que vamos a ver con la clínica, vamos a tener una puntuación. Esta dice del 0 al 2, pero hay otra que dice del 0 al 3. Entonces, bueno, por ahí como tenerlo en cuenta. Pero bueno, de 3 para abajo diríamos que es group leve. Luego, de 3 para arriba, moderado hasta 5. Y ya mayor a 6 es grave. Y ya mayor a 12 diríamos que es un group muy grave. Entonces, a partir de eso haríamos el manejo. Antes del manejo hay algunos estudios diagnósticos que nos pueden ayudar, sin embargo es totalmente clínico. Estos estudios diagnósticos los hacemos cuando hay como presentaciones atípicas o alguna incertidumbre diagnóstica, o cuando hay que descartar otros diagnósticos diferenciales de estridor, ¿verdad? O una enfermedad grave que tenga muchos episodios recurrentes, entonces podemos hacer estos estudios. La radiografía lo que muestra que es típico y es una pregunta clásica, ¿verdad? Que se hace, que es esta parte, que es el signo del arco gótico, del reloj de arena, o también le dicen el signo del campanario. Entonces lo que muestra es un estrechamiento subglótico. Y hay otros estudios que se pueden hacer, como por ejemplo un aspirado nasofaríngeo. Sin embargo, es como de baja utilidad diagnóstica porque generalmente se sabe qué es viral y cuál es el virus, ¿verdad? Y también se pueden hacer serologías de influenza para el virus incital respiratorio, y los gases arteriales se pueden solicitar si hay un fallo respiratorio inminente, ¿verdad? Pero no se hacen de costumbre. Y es un criterio como más que todo de cada profesional y asociado a la clínica del paciente. No es el que nos va a dar el diagnóstico de Krupp ni de su severidad. Bueno, para comenzar con el abordaje inicial de Krupp
lo que se hace primero, ¿verdad? Es como que haya una disminución de la ansiedad del paciente, igual que en la laringomalacia, solo que en la laringomalacia son muy bebés, pero igual se tranquiliza a los familiares, ¿verdad? En el CRUP igual, buscar que el paciente se sienta cómodo, buscar un ambiente tranquilo, no preocupar más al paciente, en una posición cómoda. Por ejemplo, si está con la mamá o el papá, que se quede sentado en los regazos de los padres y ahí podemos ir poniéndole el tratamiento, no hay necesidad de acostarlo. Donde se sienta más cómodo, dejarlo en esa posición, porque entre más llore, más ansioso esté, grite, entonces más va a haber disminución del lumen, ¿verdad? Y vamos a tener más síntomas. Luego, sin ninguna excepción, ¿verdad? Tenemos que garantizar la permeabilidad de la vía aérea. Esto es como los pasos del ABC. Entonces, tenemos que ver que el niño esté adecuado con la oxigenación, ¿verdad? Que tenga una adecuada oxigenación y ventilación. Entonces, utilizamos las medidas terapéuticas que necesitemos. Entonces, generalmente si vemos que no está oxigenando bien, si está menor a 92, podemos utilizar una nasocánula o una mascarilla, ya sea a 2 o a 3 litros por minuto. Y entonces esto sí es como muy importante. Primero garantizar esto. Ya después de garantizarlo y que el niño o bebé esté respirando bien, tenga una buena oxigenación, entonces podemos seguir con los siguientes pasos. Tenemos que usar la escala de Wesley para saber cuál es el grado de Krupp. Después de diagnosticar ya el grado de Krupp, podemos continuar. Si todos los pacientes van a llevar corticosteroides, generalmente lo que se pone es dexametasona. También se puede usar prednisolona y cuidados de apoyo que necesiten. Por ejemplo, si necesitan fluidos, ¿verdad? Oxígeno, todo lo demás que necesiten. Ok. Entonces aquí ya tenemos el manejo del paciente con CRUP. Este es del Hospital Nacional de Niños. Y bueno, en el CRUP leve es fácil en realidad. Siempre se le pone la dexametasona, se le pueden poner 0,6 miligramos por kilogramo y máximo 10 miligramos. Aquí dice solo intramuscular, sin embargo, se puede poner también vía oral. Y pienso y he visto como en alguna literatura que vía oral es muchísimo mejor porque va a disminuir el llanto del bebé, no es doloroso, no es tan invasivo e igual va a ser un buen efecto que la intramuscular. Entonces, sí, preferiblemente si se puede dar vía oral, se da dexametasona vía oral o prednisolona de 1 a 2 miligramos por kilogramo, también vía oral. Entonces, en el leve solo vamos a dar esto. Podemos observar al niño por unos minutos o una hora, por ejemplo, para ver cómo continúa y se le da la educación a la familia sobre las características que los preocupen de dificultad respiratoria, los signos de deshidratación significativa y los signos de alarma, que los signos de alarma podríamos decirle a la familia que, por ejemplo, si el bebé tiene este sonido del CRUP, estridor, ¿verdad? En reposo, o si está pálido, cianótico, morado, si tiene episodios de tos grave o si tiene salivación excesiva, porque eso indica que ni siquiera puede tragar, entonces tiene un estrechamiento muy importante. Si hay una alteración del estado de conciencia, si los síntomas se prolongan más de 100 días o si hay retracciones suprasternales, todo esto se lo decimos a los padres. Y ya luego, cuando vemos que el niño todo bien, va mejorando, entonces podemos generar el regreso al hogar. Cuando es CRUP leve, no requiere un seguimiento. Luego, en el CRUP moderado, vamos a hacer lo mismo que en el leve, ¿verdad? La parte de la dexa o la prednisolona. Hay que intentar minimizar las intervenciones. Si no necesita oxígeno, no se lo ponemos. La dexametasona, si podemos no ponerse la intramuscular, no, para que no se exacerben el cuadro, ¿verdad? Como dije anteriormente, poder mantener al niño en los regazos del padre para que esté tranquilo. Y si el niño no mejora con la dexametasona o la prednisolona y vemos que tiene síntomas de insuficiencia respiratoria, como por ejemplo la parte de las retracciones y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces ahí podemos considerar la adrenalina nebulizada. La adrenalina lo que se usa es la epinefrina en 0,5 mililitros por kilogramo y máximo 5 mililitros, que son 5 ampollas. Entonces, cuando utilizamos la epinefrina, y esto también va para el manejo de grave, sí tiene que haber una mayor observación. Entonces, hay que observar la mejoría de los síntomas en un periodo de 30 minutos. La adrenalina dura aproximadamente de 10 a 30 minutos en hacer efecto. Entonces, sí se observa en este periodo después de aplicarlo.
Y si el niño no mejora, se puede considerar repetir una vez más la dosis de adrenalina. Em, pero si mejora, entonces ya hasta ahí, ¿verdad? Sí se debe tener al usuario en observación. Hay literatura que dice 2 horas, hay otra que dice 4 horas, pero después de nebulizarlo sí se tiene que mantener un rato en observación porque puede haber un efecto. Se dice rebote, pero en realidad es que la epinefrina no dura mucho tiempo en el organismo, entonces luego de terminar puede volver los síntomas, pero se le conoce como efecto rebote, ¿verdad? De la adrenalina. Y al pasar el efecto del medicamento, ¿verdad? Ya luego en el CRUP grave vamos a tener que tiene estridor en reposo, retracciones externales asociadas a agitación o que tiene letargia, perdón. Ahí sí minimizar, ¿verdad? Igual intervenciones y ahí colocamos oxígeno solo si hay presencia de cianosis, o sea, si vemos que en realidad lo requiere o si la saturación nos marca menos de 92, ¿verdad? Entonces aplicamos oxígeno. De una vez en esta parte damos la adrenalina nebulizada, la observamos por 2 horas. En el grave se puede considerar la budesonida, que es nebulizada a 2,5 miligramos con adrenalina, si está disponible, si no, solo la adrenalina, ¿verdad? Y aquí entonces vemos la parte de la mejoría. Entonces, si el paciente mejora y no presenta estridor ni retracciones en reposo, entonces se puede educar a los padres y el egreso al hogar, ¿verdad? Si el paciente no mejora, entonces se repite la nebulización de la adrenalina 2 veces, se puede repetir y se observa por 4 horas. Y tenemos que considerar, ¿verdad? La hospitalización si vemos que no hay otra vez mejoría. Entonces, y más que todo cuando se hacen dosis repetidas de adrenalina, de hecho, literatura decía que se podía repetir incluso más de 2 veces si era la única opción mientras se llegaba a un lugar donde se pudiera manejar vía aérea. Entonces se puede repetir varias veces, pero sí como controlado, ¿verdad? Y se hace siempre una interconsulta, ya sea a neumología o anestesiología, ¿verdad? Porque se tiene que manejar esta vía aérea en UCI si vemos que no hay una mejoría. Y bueno, aquí sí es importante como ver si se hace un traslado, ¿verdad? Si se encuentra el niño en un EVAIS o en un lugar lejano a un tercer nivel de atención. ¿Ok? Luego la educación a los padres, como dije anteriormente, súper importante. Y signos de deshidratación. Es importante siempre decirles que mantengan a los niños hidratados. Hay ciertos criterios, ¿verdad?, que nos van a indicar que, que haya ingreso hospitalario. Entonces, estos serían cuando es un lactante menor de 6 meses, cuando hay una patología subyacente de la vía aérea superior, cuando hay signos de hipoxia, estridor en reposo progresivo después del tratamiento con esteroides y adrenalina, después de las 4 horas, ¿verdad? Entonces ahí sí ya el ingreso y hablar con UCI, hablar con anestesiología y para poder manejar vía aérea, porque son vías aéreas generalmente difíciles. Cuando hay laringotraqueitis grave, sospecha de epiglotitis, que ya lo vamos a ver, antecedentes de episodios graves o consulta recurrente en urgencias por la misma causa o si tenemos un diagnóstico incierto. ¿Ok? Y bueno, este sería el caso del CRUP. Ahora vamos con la epiglotitis. La epiglotitis en realidad es una patología que ya no es tan común como antes en niños. Es una inflamación progresiva rápida de la epiglotis y la supraglotis circundante. Históricamente era causada principalmente por el hemófilos influenza de tipo B, afectando principalmente a niños entre 3 y 7 años. Pero ya sabemos que se introdujo la vacuna del hemófilos en 1985, entonces la incidencia de la epiglotitis disminuyó significativamente. Y ahora más bien es más común en adultos que en niños. También ocurre en niños, por eso la vamos a ver, pero ahora más que todo en adultos. Y es causada por otras bacterias, como por ejemplo puede ser estreptococos y estafilococos. Aquí está la epidemiología, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los casos de ahora involucran estreptococos piógenes, estreptococo de neumonía, estafilococo aureus, y tampoco se puede descartar el hemófilos influenzae, ¿verdad? Otros factores de riesgo que tenemos que siempre preguntar en la historia clínica, por eso es tan importante la historia clínica, es que el niño no esté inmunizado
contra el hemófilos influenza de tipo B, ¿verdad? Entonces en eso de una vez se prende el bombillo y pensar que sí es, o que tenga inmunodeficiencia. La presentación clínica típica que vamos a tener son niños de 2 a 5 años. Hay un comienzo súbito de fiebre, no es como en el CRUP de día, sino súbito, odinofagia, disfonía, voz apagada, aumento del trabajo respiratorio en las fases iniciales y puede haber estridor, pero puede no haber también. Más raramente hay ronquera y luego es el típico babeo. Aquí vamos a pensar siempre en el típico babeo y en la posición que llaman posición, se me fue la palabra, pero aquí está, de trípode. Posición en trípode es como que el niño está estirado para poder respirar mejor porque es cuando tenemos la mayor apertura. Entonces el niño se va a ver angustiado, se va a ver tóxico, puede ni siquiera tener el estridor, pero sí vamos a ver como este babeo. Se ve muy diferente al CRUP. CRUP sí se ve como un poquito angustiado como por el sonido y demás, ¿verdad? Pero no se ve como un niño mal, ¿verdad? El cuadro en sí va a progresar muy rápido y ya en pocas horas la clínica en sí ya está completamente establecida, ¿verdad? Entonces, eh, comparándolo como con pacientes con CRUP, que puede ser como el diagnóstico diferencial que generalmente se confunde, los pacientes con epiglotitis, como les dije, sí están más angustiados, en peor estado general y la posición horizontal la toleran muy mal. Y la posición que utilizan es la de trípode, como les dije, que es como sentados con las manos hacia atrás, el cuello extendido y boca abierta. En la auscultación vamos a escuchar generalmente hipoventilación bilateral, que contrasta como con el importante esfuerzo expiratorio del paciente, ¿verdad? Y los niños como mayores pueden tener una clínica en realidad menos típica, con signos más sutiles, por decirlo de alguna manera, de dificultad respiratoria, más que todo con los cambios de voz como ronco o disminuidos y dolor de garganta y disfagia. El babeo en los niños más grandes puede estar ausente, pero sí muestran como esta intolerancia siempre a la posición horizontal. ¿Ok? Y bueno, el diagnóstico, ¿verdad? Es también un diagnóstico clínico. Bueno, para mostrarles aquí la clínica, yo tenía esta imagen al principio, fiebre alta o disminuida, el babeo, ¿verdad? Cianóticos, y esta es la posición que generalmente tienen, cuello extendido, sentados, manos hacia atrás, y el estridor inspiratorio sí está presente, y retracciones, porque hay dificultad respiratoria. Esta sí es como una emergencia médica, ¿verdad? Entonces se tiene que tratar como tal porque hay un cierre casi completo. Entonces no hay paso de aire y nos puede llevar a un fallo respiratorio. ¿Ok? Luego la parte clínica, ¿verdad? Que es el diagnóstico y ya definitivo es una visualización directa de la región supraglótica. Solo que esto no lo podemos hacer en un consultorio, ¿verdad? Esto se debe hacer en un quirófano porque podría empeorar totalmente el cuadro. De hecho, no se aconseja como intentar observar la garganta ni nada porque empeora el cuadro en sí. Entonces se hace en un quirófano que tenga condiciones óptimas para poder establecer la vía aérea, ya que también es una vía aérea difícil y puede ser muy dificultosa. Y el hallazgo característico es edema, enrojecimiento de la epiglotis y de los tejidos blandos circundantes. Y también hay otras de ahí como opciones que se pueden utilizar, como por ejemplo las imágenes, que es la radiografía lateral de cuello de los tejidos blandos, pero se usa más que todo para descartar que no sea más bien como procesos tipo laringotraqueitis o un absceso retrofaríngeo o algún cuerpo extraño. Y lo que muestra es el signo del pulgar, como lo pueden ver en la imagen. Ok, bueno, y para el manejo, ahí hay como un principio clave, ¿verdad? Que es asegurar la vía aérea. Es una emergencia, la vía aérea está cerrada y tiene que asegurarse completamente. La garganta no la podemos examinar sin preparar la vía aérea de emergencia, ya que esto puede precipitar el espasmo laríngeo, que es lo que más se teme, o la obstrucción completa y generar fallo respiratorio, ¿verdad? Entonces, sí, muy importante esta parte. El reconocimiento temprano es necesario y los síntomas
clásicos, ¿verdad? Saberlos como de memoria por si llega algo así, que sea abrupto, rápido, fiebre alta, dolor intenso al tragar, el babeo, la cialorrea, ¿verdad? Disfonía, que es como una voz apagada. En inglés le dicen hot potato voice, como voz de papa, como una papa ahí metida. Luego el estridor inspiratorio y la posición en trípode. Tiene que estar en un ambiente controlado, idealmente, ¿verdad? Si está como lejos, referirlo de una vez a donde se pueda como tener un quirófano o UCI y con equipo de intubación listo. Se contacta al anestesiólogo o al otorrino si es posible para poder ver esa vía aérea difícil. Hay que asegurarla. Lo que se hace generalmente es la intubación orotraqueal bajo sedación, ¿verdad? Pero si falla o no es posible, se puede hacer una traqueostomía o una cricotiroidotomía, ¿verdad? Pero lo general es la intubación del paciente. Luego de la intubación, ahí mismo se puede hacer muestra de cultivos y laboratorios porque sabemos que es bacteriano generalmente. Entonces, los cultivos se hacen en sangre y pues, se pueden hacer exudados supraglóticos. Y laboratorios podemos hacer hemograma y bioquímica. Y el tratamiento se comienza intravenoso, empírico, que sean espectro amplio, como por ejemplo cefalosporina de tercera generación o ceftriaxona, cefotaxime, ¿verdad? Y ya luego cuando se tienen los resultados de el cultivo, ya se cambia, ¿verdad?, al antibiótico si es necesario o se deja ese según corresponda. Y se puede hacer una radiografía de tórax para ver que la posición del tubo endotraqueal esté correctamente. Para el seguimiento se hace una extubación cuando el edema del paciente disminuye, generalmente como las 48 a 72 horas. Y hay que hacer observación post-extubación, ¿verdad? Pero estos son pacientes que definitivamente requieren manejo hospitalario y como bien, ¿verdad? Y bueno, si es hemófilos influenza del tipo B, en el caso de que sean pacientes no vacunados, sí se tiene que notificar, ¿verdad? Y ya para terminar, es un tema bastante largo, pero me gustó poner esta tabla de diagnósticos diferenciales. Es como un mini resumen para poder diferenciar, ¿verdad? Entonces, los que vimos fue epiglotitis, que ahí está, em, laringotraqueitis, croup viral, también está croup recurrente y, y luego laringomalacia, que aquí no está, pero está cuerpo extraño que me pareció necesario porque también tenemos que tener este diagnóstico presente, más que todo en niños pequeñitos que están en el momento de meterse las cosas en la boca, ¿verdad? Entonces, saber cómo es la clínica, que son crisis de sofocación, sospecha de ingesta de algún cuerpo extraño y lo que se puede hacer, que aquí en la exploración va a depender de la localización. Entonces, pueden ser desde asintomáticos hasta como una clínica de obstrucción grave y los exámenes complementarios. Me pareció muy importante esta patología porque es algo que se puede ver mucho en emergencias, ¿verdad? Y que hay que tener presente. Y aquí está la bibliografía y eso sería. Muchísimas gracias por su atención.